Bueno, y ahora vamos a hablar de agua, porque hoy, a partir de las 5 de la tarde, en el Salón de Plenos del Cabildo, va a tener una jornada de diálogo y debate más grifo y menos plástico. Vamos a ver si entendemos en qué consiste eso de más grifo y menos plástico. En principio todos lo entendemos, de beber agua del grifo, pero aquí en Lanzarote no sé si es una mala costumbre o no, pero no bebemos agua del grifo, sino con garrafas de agua. Y tenemos nosotros María Luisa Pita, farmacéutica, pero especializada toda la vida en sanidad pública, ¿no? Sí, Sanidad pública, ha estado en el gobierno de Canarias, más de 40 años, ¿no? Sí. Así que no le estoy llamando que tiene muchos años, No, sino que ha estado más de 40 años. es un privilegio tener años. En este trabajo de sanidad ambiental, de sanidad pública relacionado con el agua, ¿no? El trabajo que ha consistido básicamente era, por ejemplo, cuando una playa en Lanzarote, ¿no?, se tiene que cerrar por vertidos, la analiza, ¿no? Sanidad pública, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Para que el agua que consumimos o no, que esté en buenas condiciones, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ajá. Bueno, y en Lanzarote ha venido a este diálogo un poco porque desde la Reserva de la Biosfera se quiere concienciar a la gente de que hay que beber más agua del grifo, pero la primera pregunta que aquí nos hacemos es, ni de loco bebo agua del grifo. Y usted va a decir, bueno, que se puede beber agua del grifo, sí, ¿no? Sí se puede beber agua del grifo en Lanzarote y en todas las islas, en todas Canarias. El agua del grifo es apta para el consumo, es salubre y limpia y se suministra en cantidad y calidad suficiente, tal y como indica la legislación española y nacional y europea. Efectivamente, tradicionalmente nuestra agua no tenía una buena calidad, esto no es ninguna novedad, por eso aquí somos la comunidad autónoma con mayor consumo de agua de bebida envasada. Pero el agua en Canarias era escasa, cara y mala, porque no teníamos, habíamos agotado nuestros recursos del subsuelo. Sin embargo, el esfuerzo que se ha hecho en inversión en plantas desalinizadoras durante todos estos años y el trabajo de un pequeño ejército de profesionales de las empresas gestoras del abastecimiento, investigadores de los ayuntamientos y de la Inspección Sanitaria de Salud Pública han podido hacer un trabajo que garantiza la calidad sanitaria del agua. Yo me acuerdo que una de las inauguraciones de una de las plantas desaladoras, una de las imágenes fue de abrir un grifo y poner el vaso de agua y beber todos los políticos, ¿no?, de esa agua. Claro, es en ese momento que está el agua ahí, que ya tiene esos tratamientos, pero a partir de ahí esa agua se reparte por un sistema de tuberías que en algunos casos en Lanzarote se ha tenido que cambiar porque era óxido, en muchos. Claro, la gente dirá, el problema no es de la desaladora, el problema puede ser cuando llega a tu casa después de todo ese trayecto. Claro, es que no solamente se controla la calidad de agua en origen, en la captación y en el proceso de desalación, sino que se va controlando durante todo su recorrido hasta llegar a la cometida del consumidor. Los depósitos donde se almacena el agua, todas las redes de distribución, toda el agua se analiza permanentemente, lo hace Canal Gestión, en este caso, que es el operador del abastecimiento en Lanzarote, pero también lo hace la Inspección Sanitaria. Hay unos protocolos de seguimiento de la calidad del agua durante toda la red y es bueno que se hayan cambiado las tuberías, claro que sí, hay que mejorarlo. Esa es parte del trabajo que tiene que hacer el ayuntamiento para garantizar que el agua que llega a la cometida del usuario tiene la calidad sanitaria que debe y que la tiene, lo podemos garantizar porque tenemos datos, son miles de datos que se obtienen anualmente porque el agua está supervigilada desde el punto de vista sanitario y cuando nos atrevemos a salir al público a decirlo es porque es así. Puede haber algún accidente, pero también está previsto y en ese caso es la Inspección Sanitaria la que ordena las medidas que hay que tomar y ordena que la empresa gestora del abastecimiento informe al público y se hacen restricciones de uso. Claro, cuando lo habla es por propia experiencia, por todos esos años que ha trabajado, ¿no? Que no sé si venía a Lanzarote o cómo se controlaba en Lanzarote. Sí, nosotros en la Dirección General de Salud Pública los servicios son de ámbito regional y en cada isla hay un equipo de profesionales de la Inspección Sanitaria y trabajamos todos coordinadamente desde siempre. Nunca hemos sido muchos, tenemos penurias de personal como todos en la administración,
pero sí tenemos un espíritu de equipo, porque desde la Dirección General de Salud Pública nuestro trabajo no va dirigido a una persona, a un individuo en particular, sino a mejorar el estado de salud de toda la colectividad. Y el primer paso imprescindible, lo dice cualquier tratado ya del siglo XIX de salud pública, es garantizar la calidad del agua del consumo. Nosotros, cuando no se puede beber, lo decimos. De hecho, en la página web de la Dirección General están las restricciones de agua que hay en este momento en el archipiélago canario, en algún municipio concreto, por un problema concreto. Lo digo por mi experiencia, aquí los termos en Lanzarote duran poco porque lo primero que nos dicen es que el agua en Lanzarote tiene mucha cal y se estropean los termos. Claro, la calidad, cuando compramos agua mineralizada, agua mineral baja todo ese tipo de detalles que nos ponen para vender toda esa agua, sí. Claro, el agua que consumimos, si a mí me dicen que tiene mucha cal, pues yo digo... Eso ahora no es cierto, es decir, la gente no miente porque quiera. Es verdad que en una época nuestras aguas tenían una calidad química muy variable. ¿Por qué? Porque eran aguas que procedían del subsuelo, se mezclaban, eran aguas salobres, eran pozos de costa, porque la capacidad del acuífero la habíamos superado, ¿no? Pero ahora, y ocurría todo esto que usted me está diciendo, pero ahora tenemos un agua, el agua que se consume se fabrica, y tú en el proceso de fabricación, como en la fábrica de yogures, tú puedes preparar todo el proceso para conseguir una calidad a la que tú quieras y el sabor que tú quieras. Pues con el agua pasa lo mismo. Al poderla fabricar, tú puedes controlar el proceso de fabricación. Por su parte, como el proceso de desalación es ósmosis inversa, tú puedes controlar la concentración de sales que obtienes, que es muy baja en Canarias en este momento. El agua no tiene mucha cal ya, la tuvo, y tuvo algo peor, calidades distintas, que era lo que estropeaba las tuberías. Hoy es corrosiva, mañana es incrustante, ahora tenemos una calidad homogénea de agua. Vale, eso es más grifo, ¿no? Y después hablan de menos plástico, ¿no? En mi caso, yo de ir al supermercado, coger las garrafas de agua de toda la vida, 5 litros, 8 litros, litro y medio. Bueno, yo tengo aquí esta para no es de plástico, es para... Claro, las tira, pero yo, menos plástico, ¿por qué? Si a mí yo lo compro y me la están vendiendo el agua, significa que también ha pasado esos controles de calidad y que no me voy a enfermar. Sí, aquí lo que yo no se puede pretender es entablar una batalla o una guerra entre el agua del grifo y el agua envasada. Ambas son buenas. La novedad, el agua envasada fue buena siempre, la novedad es que el agua del grifo también lo es. Y estamos en condiciones técnicamente de decir y de poder decir que es tan buena como el agua envasada. Ahora, nuestra opción es ¿qué queremos hacer? El agua del grifo es igual de buena que la envasada, es 100 veces más barata y es menos contaminante. ¿Por qué? Porque los residuos de plástico que se generan con el consumo como única fuente de agua de bebida, agua envasada, causa un daño irreparable al medio ambiente, pero también a nuestra salud, porque fíjese, la naturaleza es sabia y todo el daño que le hacemos al medio ambiente nos lo va a devolver. ¿Por qué? Porque ahí se dañan todas las matrices ambientales, el suelo, el aire, el agua, y a través de la cadena alimentaria va a volver a nosotros. Entonces, lo que estamos queriendo decir es, señores, podemos reducir, tenemos la oportunidad de reducir el efecto perjudicial de los residuos de plásticos al medio ambiente y a nuestra salud bebiendo agua del grifo. Yo no quiero decir que no se beba agua envasada, pero no como única fuente, no porque no haya otra. Claro, pero entonces habrá que empezar por ese cambio de mentalidad. Claro, ¿no? que es lo más difícil, pero para poder cambiar la mentalidad hay que tener información. A mí esto me recuerda, usted recordará que fumábamos todos, hasta fumaban los médicos en la consulta, en el hospital, fumaba el profesor en la universidad, se fumaba en el avión y en el autobús. Yo creo que menos el cura en la iglesia fumaba todo el mundo y nos parecía algo natural. Poco a poco la ciencia nos fue diciendo, oigan,
aquí hay un riesgo, tengan cuidado, hay sustancias nocivas, empezamos a dejar de fumar. Y hubo un momento en que la ciencia pudo establecer la relación causa-efecto con el cáncer de pulmón y con otras patologías graves, y es cuando ya se adoptan medidas más restrictivas. Esto no es tan serio, o sí, no lo sabemos qué recorrido va a tener la toxicidad de los plásticos para el medio ambiente. La ciencia nos está diciendo, señores, los residuos de plástico contienen aditivos y sustancias preocupantes que tienen efectos para la salud de todas las especies en la escala de la vida y también para los seres humanos. Tomen ustedes las medidas de precaución que se debe adoptar. ¿Cuáles? En primer lugar, hacer un uso responsable de los envases, tanto de alimentos como del agua. En nuestras casas no utilizar los residuos de envase para guardar alimentos en la nevera, meterlos en el microondas. Esas son las cosas elementales, pero que mucha gente no sabe. Y en el caso que nos ocupa, beber más agua del grifo supone reducir la presencia de plásticos, microplásticos y nanoplásticos en el medio ambiente que van a retornar a través de la cadena alimentaria a nosotros mismos. Claro, es una guerra, permítame decir esa palabra, porque una guerra, digo, para cambiar esa mentalidad, porque sí. Primero, esta jornada ha empezado por ahí, pero claro, nos tienen que dar ejemplo en las instituciones, ¿no? Sí. Hablaba de lo de Caro, hace poco hubo que aquí en Lanzarote hay cortes de agua constantemente, que esa, claro, otra de no nos pidan beber agua cuando hay cortes de agua, ¿no? También habría que, no es el hecho, ¿no? No, pero no es ninguna tontería, es que en este proceso de mentalización para mejorar la calidad de vida y la salud de toda la población en su conjunto, todos tenemos que cumplir una parte. Nosotros beber agua, pero los ayuntamientos garantizar el abastecimiento. No puede haber cortes de agua, no puede haberlos. Están incumpliendo, es su responsabilidad. Claro, porque si al final yo no compro garrafa y quiero beber agua, al final tengo que ir al supermercado a comprar. Hablaba de lo de 100 veces más caro, dijo algo. Sí. Claro, y es que el otro día precisamente uno de esos cortes, claro, te quedas sin agua, una avería que hay. Claro, fui a comprar el agua y cuando te das cuenta te gastas 3, 4 garrafas en nada, en lo que tú estás usando, y dirás, si me he gastado en 2 horas lo que estoy pagando casi al mes en el agua desalada. Claro. Es decir, el agua envasada es carísima, claro. Si nos ponemos en esa proporción. A ver, tiene el precio que tendrá que tener, yo no lo sé, ¿no? Los fabricantes lo saben, tienen que ganar y rentabilizar su inversión, es la vida, ¿no? Pero sí es mucho más cara, efectivamente, que el agua en el grifo, por supuesto. Claro, pero a lo mejor la gente puede alarmarse y dirá, es que yo tengo la garrafa y el contacto del agua con ese plástico me está haciendo a mí daño. A ver, todo eso está en estudio, sí hay un daño potencial, no podemos decir mentiras, es cierto. Lo que pasa es que no hay resultados concluyentes, me explico, para que se pueda entender un poco mejor. Para fabricar un envase, una botella de agua, se utilizan polímeros de plástico y se utilizan aditivos que se incorporan intencionadamente a la fabricación del envase para mejorar la calidad del producto final, para que tenga ese color tan bonito, esos tonos azulados que varían en intensidad, que permanezcan durante el tiempo, pues para eso se utilizan colorantes, estabilizantes del color, del calor y de la luz, se utilizan aditivos para dar al plástico flexibilidad, maleabilidad, elasticidad, rigidez. Es que no es ninguna tontería al mundo lo que le pedimos a una botella de plástico, que sea rígida, que sea transparente, que sea bonita, que tenga una tonalidad atractiva, que a la vez no se rompa. ¿Qué pasa? Que hoy se está sabiendo en estos momentos que todos estos aditivos, de los 10.000 que se utilizan, hay 2.400 preocupantes por sus efectos para la salud. Lo que pasa que no se sabe en qué medida, es decir, no se sabe a qué dosis.
producen estos efectos y entonces no se pueden establecer umbrales de protección. Pero bueno, eso lo tenemos que saber y es nuestra elección. Aquí el objetivo no puede ser desencadenar quimofobia y que nos aterroricemos, no. A ver, en nuestra vida y en nuestra calidad de vida y en nuestro mundo nada es gratis. Tampoco es gratis nuestro bienestar y los plásticos son muy importantes en nuestra vida, en la construcción, en medicina, en transportes, si nos ponemos a ver en toda nuestra vida diaria y nos dan mucha calidad de vida en nuestros ordenadores, televisiones, neveras. No vamos a volver a la prehistoria, pero señores, tenemos que saber que esto tiene un precio y que en este momento hay muchos grupos investigando, aunque no haya datos concluyentes, y sí han visto que los aditivos, sobre todo los residuos de plástico que contienen todas estas sustancias que le he dicho en su fabricación, como en el medio ambiente son muy resistentes y no se van a degradar, tardan cientos de años en degradarse porque son resistentes a la degradación química y biológica. Entonces van a persistir en el medio ambiente durante mucho tiempo y durante ese tiempo van a contaminarlo. Y hay una contaminación visible, que es lo que vemos, que es aterrador en los océanos, en la fauna y en la flora, pero hay otra invisible, un daño invisible. Sí, lo de los que microplásticos, nanoplásticos ya. Microplásticos, nanoplásticos, el efecto disruptor endocrino de estas sustancias que lo tienen y que se está estudiando. Aquí en Canarias estamos acostumbrados a ir a Madrid, a Barcelona, a muchos lugares de la península, abrimos el grifo y vemos el agua. Y no nos planteamos precisamente si esa tubería viene el agua mal, ¿no? Porque en teoría pensamos que esa es de la lluvia, de los pantanos, y que esa sí la podemos consumir. Pues ellos sí que tienen un serio problema que nosotros no tenemos, porque fíjese que el agua de la lluvia, y sobre todo el agua de los ríos, está súper expuesta, no digo que esté contaminada, que lo está, pero está muy expuesta durante todo el curso del río a ser contaminada por vertidos, porque igual que aquí tenemos vertidos en el mar, la península está llena de vertidos en los ríos, que es un ecosistema mucho más delicado que el del mar. Y esa agua se la beben, se la tienen que beber porque es la que tienen, porque ellos no tienen la opción de desalinizar. Dios nos vino a ver a nosotros con nuestra sequía secular, porque la historia de Canarias y el desarrollo está ligado. Sí, Lanzarote es el claro ejemplo. Al agua hasta el disponible. año 60 no éramos nada, y a partir del 60, con la llegada de la desaladora, cambió el futuro de Lanzarote. Claro, claro, para bien y para mal, porque todo tiene un precio, claro, la masificación, pero quiero decirle que están más expuestos al agua del grifo, que es buena y es apta para el consumo y cuesta mucho trabajo potabilizarla en la península. Es más fácil hoy aquí. Es decir, que los mismos análisis que se hacen en la península para que nosotros bebamos agua en Madrid, en Barcelona, sin ningún tipo de rechazo, aquí pasa igual. Lo único que aquí viene del mar y tampoco es tan malo que venga del mar. No solo no es tan malo, sino que, como le digo, tenemos la suerte de que aquí podemos conseguir un grandísimo volumen de agua con un solo equipo de trabajo, que te facilita el control en origen y en su tratamiento. Luego viene la distribución, que es igual de complicada en Madrid que aquí, porque las tuberías son las mismas. Y con respecto a lo que decía, que es importante, de los parámetros, la analítica que se hace y todo el proceso de control de calidad es el mismo en toda España. Y todos los datos de calidad se vuelcan en la misma herramienta informática que se llama SINAC y que está accesible. Usted pone en Google SINAC y usted puede entrar y ver los análisis del agua de Lanzarote. Bueno, no vamos a seguir hablando porque si no esta tarde no va a haber, esta tarde también pueden preguntar todo ese tipo de preguntas, todas esas dudas. Yo creo que la iniciativa es buena, solamente que tenemos que empezar a cambiar aquí, ¿eh? La cabeza se nos hace duro, ¿eh? Lo poco a poco. A mí también, yo llevo aquí 50 años y he pasado por lo mismo, pero cuando se tiene la información no es difícil. Claro.
Y si no, para engañar un poquito al cuerpo, llenamos 2 o 3 garrafas del agua del grifo, las ponemos por ahí como el que no quiere la cosa, vamos empezando a echar. Yo se lo he hecho a mis hijas y las he engañado y no se han enterado. No te engañas. Eso sí, la he puesto en la nevera primero, porque sí, yo también, ayuda un poco. Es fresquito, sí, si está fresca. De hecho, se vende agua potabilizada, es decir, hay muchas garrafas de empresas que es agua potabilizada, que es agua desalada. ¿Qué es agua? No, que es agua del grifo. Se está vendiendo y te vale casi lo mismo que el agua mineral, y en algunos casos igual, si no lo lees en pequeño, que me da rabia, porque la gente, si no lo sabe, no sabe que está bebiendo agua del grifo y que podía hacerlo en su casa. Sí, además te ponen nombres súper bonitos de cosas de cumbres de no sé dónde, y el agua de los Andes. Y... Bueno, tanto no, porque eso también está vigilado, pero bueno, sí se vende agua preparada. Bueno, muchas gracias, María Luisa. Esta tarde, ya saben, a partir de las que lo tengo por aquí antes, de las 5 de la tarde, en el Salón de Plenos del Cabildo, jornadas de diálogo y debate, más grifo y menos plástico. Ahí tienen ese cartelito. Les invitamos a que estén allí un poco para empezar a ver si empezamos a cambiar esa mentalidad. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en el magazine.